Hoy vamos a probar nuevos resultados para verificar la convergencia o divergencia de algunas series. Es un tema que empezamos ayer. Algunas cosas que revisamos en la clase pasada fue un criterio de comparación para series con términos que son no negativos. Entonces aquí nuestra hipótesis es que AN siempre es menor o igual que BN, todos los términos son mayores o iguales a 0. Y entonces, si la serie más grande, que es la de Bn o Bk, converge, entonces la serie pequeña también. Eso, si no mal recuerdo, es lo último que probamos ayer. Y otros resultados que habíamos visto son, que si tienes dos series convergentes, entonces su suma, o sea, la serie de, digamos, AK más BK también converge. Y esa la puedes calcular como la suma de los dos, el resultado de las dos series. Algo parecido pues pasa con una constante. Si tienes una serie de términos acá que converge, entonces la serie C por acá también converge. Este lo anoto porque lo vamos a usar para nuestras siguientes demostraciones y también el que está aquí abajo, que nos dice que si tú tomas cualquier número natural, pues es equivalente que la serie completa desde k igual a 1 hasta infinito converja a que alguna serie a partir del término enésimo hasta infinito converja. Es decir, que los primeros términos pues no influyen en la convergencia de la serie porque es una cantidad finita que está sumando. Y pues lo que habíamos puesto también es que el valor de esta serie es igual a la suma de los primeros términos, o sea, desde k igual a 1 hasta n-1, más el resultado de la serie que está aquí. Ahora, para este resultado de multiplicar por una constante, yo les pregunto si el regreso es cierto o no. O sea, si yo sé que la serie de C por acá converge, entonces la serie de acá también converge. Con C distinta de 0, ¿no? Ajá. Entonces aquí digamos que para el regreso, o sea, para tener el sí solo sí, pues la constante tendría que ser diferente de 0. Porque, si C es igual a 0, aquí puedes poner por cualquier serie que sea divergente, por ejemplo la de 1 sobre K, que habíamos visto ayer. Y cuando multiplicas por 0, pues te queda la serie constante 0 que converge a 0, ¿no? Entonces, el regreso no se cumpliría si C es igual a 0, pero para C distinto de 0, pues puedes aplicar la misma ida, que sería multiplicar esta nueva serie por la constante 1 entre C. Entonces ya se eliminaría la C y te queda esta serie. Entonces, repito, el sí solo sí, pues lo tendríamos para C distinto de 0, y para la ida, pues se vale aunque C sea 0, porque aquí te queda la suma de la constante 0. Ahora vamos a revisar este par de ejemplos. Esta serie que está aquí arriba dice 2 más coseno de k cuadrada más k sobre 2k más k cuadrada. Entonces, como coseno toma valores entre -1 y 1, y k es número natural, pues esto sí cumple que siempre es mayor o igual a 0. Entonces, para ver la convergencia, pues bastaría con comparar con una serie cuyos términos sean mayores o iguales y que sí sepamos que converjan. Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros escribimos 2 más coseno de n cuadrado más n, 2n más n cuadrada, pues el coseno, como toma valor máximo de 1, esto sería menor o igual que 3 si cambiamos el numerador. Y en el denominador, pues podemos poner algo más pequeño. O sea, si yo omito esta parte de n cuadrada, que es positiva,
pues entonces 2 a la n sería menor que esto, y cuando tomo recíprocos, pues ya me queda la desigualdad que yo quiero. Entonces estoy tomando numerador más grande y denominador más pequeño. Tengo que esto se cumple para cada n en los naturales. Pero yo ya sé que esta serie sí converge, porque bueno, nosotros lo demostramos para 1 entre 2 a la... bueno, no sé si ya lo dijimos, creo que no, pero vamos a ponerlo y ahorita recordamos si ya se mencionó esta serie o no. Entonces aquí podemos decir que como la serie desde k igual a 1 hasta infinito, de 3 entre 2 a la k, bueno, la constante 3 la podríamos sacar. Sí, esta serie pues es geométrica, con la razón 1/2, entonces ayer sí vimos series geométricas, entonces esta converge. Por el criterio de comparación tendríamos que esta de aquí arriba también converge. Entonces la suma desde k igual a 1 hasta infinito, de todo eso, converge. A lo mejor le ponemos ahí un asterisco y ya. Un asterisco es esta suma, bueno, esta serie. Esta parece J, pero no la escribí como una G. Entonces aquí pues podemos comparar con una serie de términos que son más grandes y ya concluimos que la serie sí converge. Otro asunto pues ya sería encontrar el valor de este límite. Entonces, por ahora nuestros resultados, salvo algunos contados, como en este caso de las series geométricas, solamente nos están diciendo si converge o no la serie que pongamos. Más adelante vamos a poder calcular valores de más series. ¿Hay alguna pregunta de este primer ejemplo? ¿O me pueden decir del segundo que dice 1 entre raíz cuadrada de k, si converge o diverge usando comparación? Supongo que el silencio significa que no hay preguntas de este ejemplo. Ahora nada más falta que me digan qué pasa con este de abajo. Yo digo que diverge. ¿Por qué diverge? ¿Con cuál la comparamos? Pues habíamos demostrado ayer que 1 entre x divergía, y 1 entre raíz de k es mayor a partir del 1. Entonces, por el criterio ese de que sí, bueno, no, es de n igual a 1. Entonces, pues ya por el criterio diverge. Sí, entonces para este segundo ejemplo, tendremos que, bueno, raíz de k es menor o igual a k para cada número natural. Entonces tendríamos que, tomando recíprocos, 1 entre k es menor o igual que 1 entre raíz de k. Esto otra vez para cada k.
Entonces, bueno, esto es mayor o igual a 0. Y como esta serie ya sabemos que diverge, pues la derecha también. Ya sería como la contrapuesta de este criterio de comparación. Entonces, la serie de 1 sobre raíz de k también diverge. No a nada. Bueno. Entonces ya tenemos estos dos ejemplos. Vamos a poner un tercero. Aquí escribimos la serie de 2k más 1 entre 3k cuadrada más 5. Esta serie, si le ponemos aquí mejor más 5k menos 3, algo así, para que se vea un poco más complicada, pues tal vez usar criterio de comparación ya no sea tan sencillo. O sea, igual y podemos decir, como aquí tienes k y abajo k cuadrada como los exponentes más grandes, pues entonces podría ver cómo se compara esto con 1 entre k. Entonces, pues ver si la desigualdad se cumple para alguno de los dos lados. Y si tengo la suerte de que el 1 entre k quede así, pues ya podría usar criterio de comparación para decir otra vez que esta diverge. Pero pues algo más sencillo, que es lo que nos va a decir nuestro siguiente resultado, pues es que otra vez usando estos exponentes de k y k cuadrada, las potencias más grandes, pues esto se tendría que parecer a 1 entre k, bueno, con las constantes 2 y 3. Y entonces, si esta serie diverge, pues la de acá que se parece cuando k es suficientemente grande, pues también tendría que diverger. Entonces, nuestro siguiente resultado nos habla de eso y se parece a uno que teníamos para integrales impropias. Entonces, lo vamos a escribir para ver pues, de qué manera se utiliza. Y bueno, estos resultados, lo que está aquí entre paréntesis, nada más es la manera en que voy a hacer referencia a este par de resultados cuando los utilice en otras demostraciones. Entonces, para no estar escribiendo que por el teorema que dice tal cosa, bueno, es el resultado de la constante, y este, pues le pongo suma n, que es de que pues la serie no importa si la comienzas en 1 o en cualquier otro número natural, la convergencia no se afecta. Entonces vamos a poner el siguiente resultado.
Este dice, bueno, tomas otra vez términos ahora positivos. A(n) y (bn) son mayores que 0 para cada n de los naturales. Y supón que el límite del cociente de a(n) con (bn) sí existe y es diferente de 0. Entonces lo que va a pasar aquí es que una serie converge si solo si la otra converge. Entonces, como les decía, esto se parece a un resultado que teníamos para integrales impropias. Y si lo aplicamos aquí, pues lo que aparecería es que estaríamos haciendo el cociente de 2n más 1 entre 3n cuadrada más 5n menos 3. Esa es la sucesión a n entre 1 entre n. Entonces aquí lo que nos quedaría es 2n cuadrada más n entre 3n cuadrada más 5n menos 3. Y entonces sabemos que esta sucesión, como los grados son iguales, tiende a 2/3 cuando n tiende a infinito. Entonces, como el límite del cociente es una constante distinta de 0 y las sucesiones son de términos positivos, entonces como esta serie de 1 entre n diverge, entonces la de aquí arriba también tiene que diverger. Que eso desde el principio pues nos damos cuenta a partir de los exponentes. Entonces vamos a probar el teorema. Borramos esto. Bueno, esta demostración se hace igual que en el caso de las integrales impropias. O sea, tomamos epsilon igual a esta constante que ya sé que es, bueno, como es distinta de 0 y los términos son positivos, pues esta c es mayor que 0. Entonces, tomando este valor de epsilon, usando la convergencia de las sucesiones, tenemos que existe un número natural n, tal que para cada n en los naturales, si n es mayor o igual que esta n mayúscula, entonces el valor de la sucesión menos el límite que es c es menor que epsilon, o sea, menor que c sobre 2. Y entonces de acá pues me quedaría que menos c entre 2 es menor que a n entre bn menos c, menor que c sobre 2. Y ya si sumamos c, pues lo que tendría es que c entre 2 es menor que a n entre bn, y acá me quedaría 3 medios de c. Esto pues, se cumple para cada número mayor o igual que n mayúscula.
Entonces esto mismo fue lo que se hizo en el caso de integrales impropios, pero usando definición de límite de funciones. Y a partir de ahí, pues lo que decimos es, si quieres probar la ida, supones que la serie de AK converge. ¿Qué desigualdad tienes que usar? Pues para poder usar criterio de comparación, AN quedaría del lado derecho. Entonces puedes pasar BN, que es positivo, para acá. Entonces tendríamos que C entre 2 por BN es menor que AN. Bueno, esto se cumple a partir de N mayúscula, no para toda N. Y entonces lo que podría concluir aquí, bueno, de que esta serie converja, pues entonces la serie a partir del término N mayúscula también converge, que es uno de los resultados que había puesto al inicio de la clase. Entonces, como pasa esto para todos los números a partir de esta N mayúscula, por el criterio de comparación, pues ya lo que tendría es que C2 por Bn converge. Ponerlo acá arriba. Desde K igual a N mayúscula hasta infinito. Pero como esta constante C entre 2 es distinta de 0, pues también la serie de Beca va a converger, que es el otro resultado que habíamos puesto, desde K igual a N. Y finalmente, pues de aquí, te puedes pasar a la serie completa, que es el otro resultado que se mencionó, que no importa dónde comiences, para verificar si la serie converge o no. Entonces con esto ya tendríamos la ida. Entonces esto es lo que había llamado constante. Esto es lo que le puse, lo de suma n. Aquí también estaría usando ese mismo resultado. Suma n. Entonces esa es nuestra demostración de la ida del teorema usando la desigualdad del lado izquierdo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, y del regreso sería prácticamente lo mismo usando la desigualdad que está del lado izquierdo. Entonces esa, bueno, hasta lo podemos escribir aquí, nada más cambiando lo que, bueno, los detalles. Entonces vamos a hacer eso, de verificar pues qué es lo que se cambia para el regreso. Y después pues damos otra manera de probar este regreso. Entonces una forma sería, a partir de la desigualdad que ya tenemos, pues lo que vas a suponer ahora es que la serie de Beca converge. Aquí tendrías serie de Beca. Nuevamente, pues te puedes pasar a la serie nada más a partir del enésimo término.
Y ahora la desigualdad que podrías usar, pues es multiplicando Bn acá, te queda que AN es menor que 3 medios de C por Bn. Bueno, pero esta serie, que sería agregarle el 3 medios de C, también converge porque pues es multiplicar por una constante. Entonces aquí, como ya sé que la serie del lado derecho converge, mi conclusión es que la serie de los AK converge a partir de K igual a N, y de ahí pues ya me podría pasar a la serie de AK, pero a partir de K igual a 1. Ya con eso tendría el regreso. Entonces aquí pues le pondríamos constante, lo que se está usando, y en esta parte lo de la L. Entonces es prácticamente lo mismo. Otra manera en que podríamos haber probado el regreso es, vamos a poner aquí otra forma. Ya probamos que si AK converge, entonces BK converge cuando tienes un límite que esto tiende a C, que es distinto de cero. Esta era mi hipótesis, entonces lo que probé es que si la serie de arriba converge para la ida, entonces la serie de abajo también. Pues podría decir, puedo calcular el límite, ahora al revés, de Bn entre An. Eso que me queda, pues sería 1 entre C. Y sigue siendo distinto de 0. Entonces, por la ida, lo que nos dice es que si la serie de arriba converge, entonces la serie de abajo también. Y pues nos ahorraríamos un poco de escritura. Esto aquí ya desde k igual a 1 hasta infinito. ¿Hay algún comentario o pregunta que tengan? Entonces ya tenemos este nuevo resultado. Como ejemplo, bueno, ya pusimos un ejemplo al inicio. Vamos a escribir otro más. Es la serie de
Tenemos algo de este tipo, raíz de k más 1 entre k más 3. Diverge. Porque, pues en este caso, nuevamente si te fijas en los exponentes mayores, pues es raíz de k entre k, que te quedaría como 1 entre raíz de k. Aquí le podemos poner un número que se te ocurra y no afecta. Entonces el cociente que haríamos es esta sucesión entre 1 entre raíz de k. Entonces esto como nos queda, raíz, sería multiplicar, es 5k más raíz de k, entre 6k más 3. Entonces esto, su límite es 5 sextos. Cuando k tiene infinito. Bueno, mejor lo ponemos abajo. Y ya sabemos que la serie de 1 entre raíz de k diverge. Entonces, con muchos polinomios o cosas que no sean polinomios como esta, pero que tengan exponentes que podamos comparar con algunos otros, pues ya tenemos un criterio útil. Que insisto, con comparación, pues sería más complicado andar verificando desigualdades en lugar de solamente tomar un límite. Entonces vamos a pasar al siguiente criterio, que este ya es de los importantes. Entonces vamos a escribirlo en la parte de arriba. Este le vamos a llamar prueba del cociente. O criterio del cociente. Entonces la ventaja de este teorema que vamos a enunciar es que no necesita compararse con otra serie. La prueba nada más la hacemos a partir de los términos de la misma serie que tenemos al inicio. Aquí también los términos van a ser positivos. Entonces tomo que n es mayor que 0 para cada número natural. Y ahora lo que voy a hacer es fijarme en un límite también. Bueno, vamos a ponerle sea. Sea n mayor que 0 y supongamos que el límite ahora de an más 1 entre an sí existe. Y es cierto número r. Entonces lo que dice el criterio es que dependiendo del valor de r, la serie va a converger o diverger. Entonces, si r es menor que 1, entonces la serie de los AK
converge. Y si R es mayor que 1, entonces la serie va a diverger. Y aquí pues el detalle con esta prueba del cociente es que si R es 1, pues el criterio falla, o sea, no te dice, no te da información. Entonces hay series donde este límite es 1 y la serie converge, y otras donde el límite es 1 y la serie diverge. Entonces vamos a intentar demostrar esto. Como a partir de este teorema ya las cuentas son un poco más largas, no tanto, pero para simplificarlas, lo que vamos a estar usando es el siguiente lema, que nada más habla de sucesiones. Entonces ese te dice, imagínate que tú tienes límite de cierta sucesión a n, que es igual a un número L, y este número L está en un intervalo B, C. Vamos a ponerlo así. Si B es menor que L, menor que C, entonces existe n en los naturales, tal que para todo n, si n es mayor o igual que esta n mayúscula, entonces an sigue quedando entre B y C. Que, bueno, no quiero escribir la demostración de este lema. Igual y lo podemos poner como ejercicio muy sencillo de sucesiones, pero ¿cuál es la idea? Tienes L aquí, está en un intervalo entre B y C, y entonces pues lo único que harías es tomar epsilon, tal que pues epsilon sea menor que la distancia de L a B y de L a C, para que aquí tengas L menos epsilon y L más epsilon. Y entonces para esta epsilon positiva que se eligió, por la definición del límite de la sucesión, pues ya sabes que a partir de cierto n, pues los términos an caen aquí adentro. Y por lo tanto, pues serían mayores que b y menores que c. Entonces, bueno, no creo que tenga caso escribir eso, porque pues es algo muy sencillo de límites y ya lo dijimos aquí. Pero entonces lo vamos a estar usando. Que si el límite de una sucesión pues, es mayor que cierto número o menor que otro, pues puedes tomar un número natural, tal que todos los términos de la sucesión siguen cumpliendo la desigualdad. ¿Hay alguna pregunta? Podemos borrar el lema para comenzar nuestra demostración del teorema.
Entonces igual esta parte de la R vamos a quitarla de R igual a 1. Lo que queremos probar es estos dos casos. Entonces acá comenzamos nuestra demostración. Vamos a suponer primero que el límite, o sea, el valor de R es menor que 1, o sea, para demostrar el primer punto. Entonces aquí suponemos que R es menor que 1. Entonces vamos a tomar S, un número intermedio de R y 1. Tenemos S, tal que R es menor que S, menor que 1. Y entonces aquí voy a usar lo que acabo de decir en el lema. El límite de la sucesión es R. Está acá. Y entonces, como el límite es menor que S, tiene que existir un número natural a partir del cual los términos AN también sean menores que este número S. Entonces existe N en los naturales, tal que el valor de el término de la sucesión, que es AN más 1 entre AN, es menor que S. Esto para cada N mayor o igual que N mayúscula. Ahora, como los términos son positivos, podemos pasar multiplicando este a n sin afectar la desigualdad. Entonces tengo que AN más 1 es menor que S por AN. Esto otra vez para cada número natural, N mayor o igual que N mayúscula. Entonces, a partir de este número N, ¿qué es lo que tendría? Bueno, para N igual a N mayúscula, tengo que A subíndice N más 1 es menor que S por AN. Ahora, si me fijo en AN más 2, pues este tiene que ser menor que S por el anterior. O sea, S por AN más 1. Pero AN más 1, aquí allá arriba ya dije que es menor que S por AN. Entonces, si lo sustituyo, pues me queda que esto es menor que S cuadrada por AN. Y bueno, si vuelvo a hacer esto con AN más 3, pues tendré aquí S cúbica. Entonces, en general, lo que va a pasar es que A subíndice N más K tiene que ser menor que S a la K por AN. Esto para cada K en los naturales. Bueno, podemos hacer la prueba de esto con una inducción muy rápida. O sea, para K igual a 1, pues me diría AN más 1 es menor que S por AN, que es lo que ya pusimos aquí abajo. Entonces,
Para k igual a 1, pues ya tendrías el resultado. Luego, si tú supones que esto se cumple, para algún número k, pues entonces quieres ver qué pasa con an más k más 1. Pero por esta desigualdad que pasa para cualquier número mayor o igual, tendrías que esto es menor que s por el anterior, o sea, por an más k. An más k ya está suponiendo que es menor que s a la k por an. Entonces, esto si lo sustituyes, pues ya te va a quedar s a la k más 1 por an, que es lo que querías demostrar. Entonces, esa sería pues nuestra prueba de lo de aquí por inducción. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar. Ya tengo esta desigualdad. Ahora, ¿qué es lo que quería? Bueno, estoy en el caso 1 que dice que si R es menor que 1, entonces la serie hay que probar que sí converge. Pero lo que tengo aquí ya es una comparación de términos de algunos elementos de la serie, o sea, a partir del n más 1, con s a la k por an. Entonces aquí lo que podemos notar ahora es que la serie de los términos s a la k por an, bueno, esta serie la tendría que tomar desde k igual a 1 hasta infinito, ¿no? Porque esto pasa para cualquier número natural. Esta serie an no depende de k, entonces sería una constante que puedo sacar. Y lo que me queda es una serie geométrica para S. Pero S lo tomamos menor que 1. Entonces las series geométricas con la razón entre menos 1 y 1 ya habíamos dicho que convergen. Entonces esta serie converge. Sí, aquí lo que estoy usando es que valor absoluto de S sí es menor que 1. Entonces como esta converge, y estos son términos positivos, pues la serie de los an más k también tiene que converger por el criterio de comparación. An más k desde k igual a 0 hasta infinito. Bueno, lo voy a escribir un poco más a la derecha. Desde k igual a 1 hasta infinito, an más k. Converge. Bueno, pero la serie que yo quería probar que converge es la de todos los términos a n. Esta la podría escribir así. Serie de AK. ¿Dónde estoy comenzando? Pues el primer término tiene subíndice n más 1 hasta infinito.
Entonces aquí yo le podría poner desde k igual a n más 1 hasta infinito. Estas dos series son iguales cuando va sustituyendo los términos. Entonces lo que ya tengo es que pues esta serie converge. Y por el resultado de que no importa en qué k comiences, la serie completa también va a converger. Entonces esto implica que la serie desde k igual a 1 hasta infinito converge. Y aquí lo que estamos usando es lo que llamé suma n. Entonces, para probar este primer punto del criterio del cociente, lo que estamos usando son series geométricas. Que ayer les comentaba que Spivak dice que las series geométricas son las convergentes por excelencia y que eso es porque los resultados de estas series geométricas pues, se usan para probar convergencia de otras, como en este caso el criterio del cociente. ¿Hay preguntas o comentarios del punto 1 de esta demostración? Bueno, no sé si este tema sea más sencillo o ya se durmieron, porque ahora no preguntan nada. Pero, a ver, vamos a continuar con el segundo punto. Entonces, hasta ahora tengo que si el límite es menor que 1, la serie converge. Ahora, para el punto 2, lo que me dice es que tengo que suponer que R es mayor que 1 y ver que la serie diverge. Vamos a poner aquí 2. Supongamos que R es mayor que 1. Bueno, voy a aplicar el mismo lema que había mencionado, pero ahora directamente a este 1. O sea, R hay que recordar que es el límite de la sucesión n más 1 entre n. Entonces, como el límite es mayor que cierto número, a partir de cierto término, la sucesión también cumple la desigualdad. Entonces existe bueno, como no está el límite ya escrito, pues lo voy a poner aquí. Como límite de n más 1 entre an es R que es mayor que 1, entonces existe un número natural n tal que lo vamos a poner aquí abajo an más 1 entre an sigue siendo mayor que 1 para cada n mayor o igual que este número n mayúscula. Entonces ahora esta es la desigualdad que tengo. Si multiplicas an, bueno, tienes que an minúscula es menor estricto que an más 1. Otra vez esto pasa para cada n mayor o igual que n mayúscula. Y entonces una manera de escribir esto, si vas poniendo todos los índices, sería, bueno, para n mayúscula tú tienes que... Bueno, la sucesión es creciente a partir de n mayúscula.
Para ser más explícito, lo vamos poniendo así. Menos 2. Y entonces, como la sucesión es creciente, y aparte este término sabemos que es mayor que 0, porque es una de nuestras hipótesis, pues aquí mi conclusión de que la sucesión sea creciente y positiva es que el límite de los términos AN no puede ser 0. O sea, no sé si exista ni siquiera este límite, pero en caso de existir, pues no va a poder ser 0 porque todos los términos son mayores que 0 y la sucesión es creciente. Y entonces, pues otro resultado que teníamos es que si la serie converge, los términos de la sucesión tendrían que tender a 0. Entonces mi conclusión de aquí es que la serie de los AK diverge. Porque el límite de la sucesión no es 0. Entonces en un momento ponemos algunos ejemplos de cómo utilizar esta prueba del cociente. Y nuestros ejemplos pues ya van a ser más interesantes que los anteriores. Entonces por aquí arriba ponemos el resumen de esta prueba. Bueno, del criterio, no de la demostración. Entonces dice todos los términos son positivos, te fijas en el límite, dividiendo el término n más 1 entre el enésimo, y entonces en caso de que este límite exista, tienes dos opciones. Si R es positivo, la serie diverge, y si es mayor que 1, si R es menor que 1, converge, y si es igual a 1, pues no sabes. Bueno, seguramente antes de ver este teorema, si yo les hubiera puesto la serie de 1 entre k factorial, yo creo que la mayoría hubiera pensado que esta serie, bueno, no sé qué hubieran pensado. Yo sí pensaría que converge en el sentido de que 1 entre k diverge, pero cuando le pones factorial, pues estos valores ya se van haciendo bastante grandes. Entonces como que lo que va sumando ya no se puede acumular como lo que pasaba en la sucesión, bueno, la serie armónica. Y entonces una manera rápida de ver que esta serie sí converge pues es usando la prueba del cociente. Ahí lo único que haríamos es fijarnos en el límite
de es AN más 1 entre AN. Entonces aquí AN más 1 es 1 entre N más 1 factorial sobre 1 entre N factorial. Que pues lo que te queda es N factorial entre N más 1 factorial. Y entonces esto pues es solamente 1 entre N más 1 y el límite 0. Entonces como el límite sí es menor que 1, por esta razón la serie converge. Ahora, ¿a qué número converge esta serie? Bueno, vamos a ponerle, como tenemos 1 entre k factorial, pues si recordamos lo de los polinomios de Taylor, hay muchos polinomios que aparecen con k factorial dividiendo, porque de hecho, pues los términos del polinomio de Taylor son fn de a entre n factorial por x menos a a la n, ¿no? Entonces el factorial siempre aparece aquí. Podemos recordar que e a la x, pues este es 1 más x cuadrado sobre 2 factorial, xn entre n factorial, más el residuo. Pero este residuo dijimos que tiende a 0. Al menos en el caso de la exponencial. Para cierto, bueno, hay que encontrar ahí los intervalos y demás, pero dentro de unas clases pues hablaremos un poco más de cambiar polinomios de Taylor por series de Taylor. Entonces aquí nuestra idea que teníamos era que conforme vas poniendo más términos, o sea, el grado del polinomio lo aumentas, pues obtienes una mejor aproximación cuando evalúas en cierto número. Entonces, por ejemplo, si tú evalúas en 1, y a la 1 te quedaría como 1 más 1, más 1 entre 2 factorial, 1 entre n factorial. Y bueno, esto continuaría. Este de aquí, pues lo puedes ver como, pues es en realidad x entre 1 factorial, o sea, es 1 entre 1 factorial. Y el de acá, pues es el 1 entre 0 factorial. Entonces, si por el momento pensamos ya en la serie, pues esta serie sería desde k igual a 0 hasta infinito de 1 entre k factorial. Entonces, si aquí en lugar de k igual a 1 comenzamos en 0, esto tendría que ser igual al número e. Entonces, el criterio del cociente nos dice que la serie converge, pero pues en este caso, ayudándonos de los polinomios de Taylor y después de las series de Taylor, pues ya tendríamos esta igualdad. Y bueno, por si alguien está dudando de esto, pues aquí lo podemos también verificar.
Aquí está la serie desde n igual a 0 hasta infinito de 1 entre n factorial es igual a e. Entonces, si esta serie la hubiéramos comenzado en 1, como lo habíamos escrito antes, pues entonces habría que quitarle el 1 aquí, por el otro resultado que habíamos visto, nos quedaría e menos 1. Entonces, los polinomios de Taylor nos van a ayudar también a calcular valores de series que sí sepamos que convergen. Vamos a poner más ejemplos de esto. Con el mismo factorial, bueno, ya sé que esta serie converge, hasta sea cuánto converge, aunque aquí sería e menos 1. Y ahora, pues en lugar de solamente 1 entre k factorial, le vamos a poner r a la k, donde, bueno, si r tiene valor absoluto entre, bueno, menor que 1, o sea, r está entre menos 1 y 1, pues ya sé que las series ahorita, que es una serie geométrica, converge. Entonces, dividiendo entre k factorial, pues con mayor razón, pues aquí me interesarían como valores de r más grandes. No sé, por ejemplo, que le pusiéramos 100 a la k, entre k factorial. Entonces, en general, pues aquí vamos a ver qué pasa con r a la k, entre k factorial, con r cualquier número real. Entonces, igual podrías utilizar criterio del cociente. Aquí, como es el término n más 1, ponemos r a la n más 1. Este es r a la n. Ahora, cuando hacemos la división, pues aquí tendríamos que agregar r a la n más 1 y r a la n. Entonces, esto nos queda como n más 1 y r. Como r está fijo, o sea, es un número real, pues esto sigue siendo 0, es menor que 1. Entonces, esta serie pues también converge. Un caso particular pues es cuando tomas r igual a 1, que nos queda el primer ejemplo que teníamos. Pero algo importante de aquí, pues es que el conocimiento que tengamos de las series se relaciona con el de sucesiones en dos sentidos. El obvio es que estamos usando las sucesiones para definir las series. Entonces, todo lo que sepamos de sucesiones seguramente nos sirve para aplicarlo en este tema de series. Pero al revés también, aunque eso no sea tan evidente, pues vamos a ver que los resultados de series nos ayudan a comprender qué pasa con sucesiones. ¿Por qué razón? Bueno, en este ejemplo, ya sé que esta serie converge, y entonces había un resultado que ya hemos usado hoy, que nos dice, si tú tienes una serie que converge, entonces la sucesión de la que partes tiene que converger a 0. Entonces, como consecuencia de esto, lo que sé es que el límite, cuando n tiene infinito de r a la n entre n factorial, tiene que ser igual a 0 para cualquier r número real.
Y esto es algo que teníamos pendiente cuando vimos lo de los polinomios de Taylor. O sea, por ahí en algunos ejemplos salía que el residuo estaba acotado por justo algún número x a la n entre n factorial. Y ahí lo único que habíamos dicho es que, bueno, si tú tomas, no sé, lo pensamos por ejemplo con el 10 a la n. Y yo les decía, aquí los primeros términos, bueno, cada uno se tiene que dividir con el 10. Y que entonces en los primeros términos, pues la sucesión iba creciendo, pero cuando n tiene infinito, pues esto ya cambia, porque ahora los denominadores se vuelven más grandes, ¿no? A partir de que la n sobrepasa este número r. Entonces nada más habíamos comentado eso, y para ejemplos concretos, pues habíamos verificado que siempre existía una n a partir del cual el residuo lo podíamos hacer más pequeño que cierta constante. Y entonces estaba pendiente comprobar este límite así en general. Entonces una manera de probar que este límite es cero es a partir de fijarnos en que la serie converge. Y la convergencia de la serie solamente se hizo con la prueba del cociente, que no involucra realmente este límite, sino uno mucho más simple. Entonces hay muchos ejemplos de sucesiones donde para probar que su límite es cero, pues muchas veces es más sencillo demostrar que la serie de esos términos converge usando alguno de los criterios que veamos y a partir de ahí concluir. ¿Hay preguntas? Vamos a ver un tercer ejemplo. De este estilo. Entonces, digamos que aquí lo que me interesa no es la serie, sino que yo tengo que demostrar cierto límite de una sucesión. Así que vamos a poner demostrar que si R está entre 0 y 1, pues yo ya sé que límite cuando n tiene infinito del R a la n es 0. Lo que quiero ver es que si yo multiplico por el número natural n, entonces esta n crece y el R a la n decrece, este límite sigue siendo 0. Entonces igual, bueno, pueden intentar hacer la demostración directamente con epsilon o usando propiedades de límites de sucesiones. Pero pues otra manera es por medio de las series. Entonces aquí pues vamos a considerar la serie de K por R a la K. Entonces nos fijamos en el límite de n más 1 entre n
que para no estar escribiendo la palabra, bueno, lo del límite cuando n tiende a infinito, lo podemos poner primero la igualdad, después r a la n más 1 entre n por r a la n. Bueno, pues está mal. Al fin que no son tantos pasos. Límite cuando n tiene infinito. Pues aquí dijimos que es n más 1 por r a la n más 1. Entre n por r a la n. Y entonces esto me quedaría como el límite de n más 1 entre n, que ya sé que existe y es 1, por el límite bueno, por r. Entonces este decía que es 1, y como r es una constante, pues me queda nada más r. Pero r es menor que 1. Entonces lo que estoy diciendo es que este límite sí existe y es menor que 1. Entonces el criterio del cociente esta serie converge. Y como la serie converge, pues eso ya implica que el límite de la sucesión tiene que ser 0. Entonces vamos a pasar a nuestro siguiente criterio. Este es el de la integral. Entonces, este nuevo criterio va a relacionar integrales impropias con series. Entonces este lo vamos a llamar prueba o criterio de la integral. Entonces vamos a empezar con una función f. Déjenme cambiar. F una función positiva y decreciente. Sobre el intervalo a como infinito. Entonces, por ser decreciente, pues ya sabemos que la función es integrable.
en intervalos acotados, ¿no? O sea, desde 1 hasta cierto X. Entonces tiene sentido hablar de la integral impropia. Vamos a definir a n como f de n para cada n en los naturales. Entonces lo que dice este criterio es que la serie de los ANs converge y solo si la integral impropia converge. Entonces, antes de demostrar este resultado, ¿en qué caso se utilizaría el criterio de la integral? Bueno, por ejemplo, una manera sería esta serie, la serie armónica. Bueno, ya dimos un argumento para decir que diverge, que fue agrupando ciertos términos para ver que puedes ir poniendo sumas que sean mayores o iguales que un medio, y eso pues una cantidad infinita de sumas de ese tipo. Otra manera de probar la divergencia de esta serie pues es con el criterio de la integral, porque pues aquí te fijarías en la función 1 entre x. Entonces, para la función 1 entre x, vamos a ponerle 1 entre t. Pues se cumple que cada término a n es igual a f de n. Entonces, digamos que en general lo único que estaríamos haciendo es, si se puede, cambiar la sucesión por una función que vamos a integrar en un infinito. Pero pues esta de acá sería límite cuando x tiende a infinito de esta integral que sabemos que es logaritmo. Que el logaritmo de x menos logaritmo de 1 que es 0. Y este pues ya sé que diverge, es infinito. Entonces como la integral impropia diverge, pues la serie también. Bueno, pero si esto ya lo usamos para 1 entre k, pues tú lo podrías usar para 1 entre k elevado a muchos exponentes, le pones t a la s y te fijas en si la serie, bueno, perdón, si la integral converge o diverge. Entonces eso lo podemos poner más adelante. Vamos a intentar hacer la demostración del teorema. Ahora, para demostrar el teorema, vamos a recordar algunas cosas de esto de integrales impropias. Muy rápido. Bueno, mi definición de esto, que ya había puesto aquí, es integral de 1 a infinito de f de x. Se está definiendo como el límite cuando x tiene infinito de integral de 1 a x de f de t. Y ahora esto no sé si en su momento lo mencionamos o no, sino ahorita lo escribimos como resultado, que también se puede ver como límite de sucesión. O sea, límite cuando n tiene infinito de
la integral de 1 hasta n. Entonces, de esta igualdad de aquí, de poner límite como función para esta integral y límite como sucesión, bueno, lo puedo hacer siempre que la función sea no negativa. En este caso, pues estamos tomando función positiva. Entonces, eso de ahí me pueden decir o escribir si recuerdan que lo vimos o no. Julián dice que no, y los demás. Bueno, por mayoría de votos no lo vimos. Qué bueno, porque así tienen otro ejercicio por hacer. Que en realidad, como lo vamos a enunciar, como vamos a poner aquí, es un lema muy simple. Esta condición de que f de x es mayor o igual a 0 es porque, como tú tienes la función, poniéndolo del 1 entre x, aquí positiva, ¿no? O no negativa. Entonces quieres calcular la integral desde 1 hasta infinito, que es esta región. Aquí, conforme haces crecer x, como la función está, bueno, su gráfica está por arriba del eje x, esto como función de x es creciente. O sea, para una x mayor tienes una área más grande. Y entonces, pues el lema que vamos a poner primero es: si f es creciente, digamos en un intervalo a como infinito, entonces vamos a quitar esto primero. Límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de f de n. Este es como límite de función y este como límite de sucesión. ¿Qué significa esta igualdad? Que si alguno de los dos límites existe, entonces el otro también, y los límites son iguales. Y bueno, por esa razón, si un límite no existe, el otro tampoco puede existir. Entonces eso es el lema que les voy a pedir que prueben. Para funciones crecientes. O sea, si yo tengo la función que se ve así, si el límite sí existe cuando la variable x tiene infinito, pues da igual que yo me acerque por todos los valores de la función o que solamente tome las imágenes de números naturales. Como sea, voy a llegar al mismo número. Si es decreciente, pues va a pasar lo mismo. Si no es creciente ni decreciente, pues ahí sí tengo problemas, porque por ejemplo puedo tener la función seno, que su límite en infinito no existe, pero si yo voy eligiendo ciertos valores, bueno, modificando para que en los naturales, por ejemplo, tome este valor, en lugar de seno, pues ahí pondría otra cosa, como un múltiplo, pues entonces la sucesión sí converge, aunque la función no, cuando n tiende a infinito y cuando x tiende a infinito. Entonces este problema yo no lo tengo si tomo una función creciente o decreciente. Entonces este es el ejercicio que les encargo. Y
como corolario de esto, como un lema 2, pues sería que yo tomo una función no negativa, en A como infinito, entonces, límite cuando x tiende a infinito de la integral de ax de f de t, que bueno, esto pues es la integral impropia, igualdad. Pues esto por definición es límite cuando x tiende a infinito de la integral de ax de f de t. Pero lo que dice este segundo lema, pues es que eso se puede calcular como el límite de una sucesión. Y entonces otra vez, esta igualdad de límites significa que siempre que exista uno de estos dos límites, entonces el otro también y son iguales. O si uno de los dos límites no existe, el otro tampoco. Entonces, ¿cómo probaría este segundo lema? Pues nada más aplicando el primero. Porque si la función es no negativa, bueno, aquí, a ver, mi única hipótesis decía es que f es creciente. Y con eso ya tengo la igualdad de límite como función y límite como sucesión infinito. Entonces, para demostrar este segundo lema, me fijo en g como la función integral. Vamos a poner aquí integrable. Que decía es nuestro caso cuando supongo que es decreciente. Y aquí, bueno, para lo integrable, pues no podría ponerlo de a como infinito. Vamos a poner en a, b para cada b mayor que a. Entonces, si yo sé que esta función sí es integrable en cualquier intervalo a, b, puedo definir la función g como la integral de ax de f de t. Este número sí existe porque la f es integrable en el intervalo. Y entonces, como f es no negativa, la función g tiene que ser creciente. O sea, si tomo un número mayor que está x, pues la integral va a ser mayor o igual. Y ahí pues nada más estamos usando una propiedad de integrales, ¿no? G es creciente. Y como G es creciente, pues el lema que les pedí demostrar como ejercicio, pues nos diría que el límite de esta G cuando x tiene infinito se calcula de la misma forma que el límite de g de n como sucesión. Límite de g de x, pues es este, y límite de g de n como sucesión es el de la derecha. Entonces, de esa igualdad todo está en que prueben el resultado del primer lema.
¿Hay alguna pregunta? Bueno, ya teniendo esta igualdad de límite como función y como sucesión, cuando la función con la que comienzo es no negativa e integrable, que es nuestro caso, vamos a intentar probar este criterio de la integral. Entonces, en lugar de lo que dice aquí, mejor vamos a poner un dibujo para ilustrar nuestra demostración conforme vamos escribiendo lo demás. Entonces, las hipótesis dicen que la función es no negativa, pero positiva, en este caso, y decreciente. Entonces, tengo definido a partir del 1. La función, bueno, la gráfica, pensarla como algo así. Esta es la gráfica de f. Y entonces lo que quiero ver es que la integral de la función f converge si solo si la serie de los términos f de n converge. O sea, aquí estamos definiendo a n como f de n. Entonces, los términos de la sucesión son estos puntos. Este es A1. Por acá ponemos este es A2. Y en general, pues AN es el valor de la función en n. Y entonces, ¿cómo se vería esto de sumar los términos AN, o sea, como serie? Pues, como este rectángulo tiene base 1, aquí, en esta área, estaría... Bueno, esta área es altura 1, base 1, o sea, corresponde a 1. A2, pues sería este rectángulo de acá, A3. Y entonces, si yo supongo que la serie converge, pues la integral va a quedar por debajo. Entonces la integral también tiene que converger, digamos, esa es la idea. Y luego, si yo supongo que la integral converge, pues aquí podría meter otros rectángulos. Este corresponde a altura A2, este a A3, A4 y así. Entonces, por aquí abajo lo que estaría sumando son todos los términos de la serie, salvo el primero. Entonces, si la integral converge, lo que va a pasar es que la serie a partir de A2 también converge por estar por debajo, pero pues yo ya sé que si esta serie converge, le puedo agregar el primer término y sigue convergiendo. Entonces, esa es la idea de mi demostración, comparar estas áreas. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí vamos a poner demostración. A ver. Uno de estos tiene que pintar mejor. Este. Entonces, por el lema anterior, o sea, el lema 2, lo que yo sé hasta ahora es que la integral impropia de 1 a infinito de f de x se puede calcular como el límite cuando n tiende a infinito de 1, bueno, la integral de 1 a n.
de f de x o de f de t. Y entonces yo lo que quiero es comparar las áreas, pero en cada intervalo n a n más 1. Entonces podemos poner que notemos que para cada n en los naturales, como f es decreciente, me puedo fijar en la integral de n a n más 1 de la función f. Entonces, por ejemplo, aquí está el intervalo. Y entonces yo sé que el valor máximo en este intervalo es f de n. Y el mínimo es f de n más 1, porque la función es decreciente. Entonces aquí... Aquí arriba está AN y abajo tienes AN más 1. El valor de la integral en este intervalo es menor o igual que AN y mayor o igual que AN más 1. Y eso pues va pasando para cada intervalo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Pues si sumamos los primeros términos, si quieren acá le podemos poner mejor K. Digo, es igual, pero... que esto no sirve. Aquí sería integral desde K hasta K más 1. Esto es mayor que A subíndice K más 1, porque este es el valor mínimo, y acá es el valor máximo. Como ínfimo y supremo multiplicado por la longitud del intervalo, que es 1. Y entonces lo que tendría es que si yo sumo desde K igual a 1 hasta N, pues esto es menor o igual que la suma desde K igual a 1 hasta N. Pero, bueno, ¿cuál es esta suma? Pues tendría que ser la integral suma integral de K hasta K más 1 de f de t. Es menor o igual que suma de los acas. Entonces, esta suma de aquí en medio, pues es la integral de 1 a 2 más la de 2 a 3, así, hasta llegar hasta n más 1 aquí arriba, o sea, toda esta área. Empezando en K igual a 1 y termino en n. Entonces, esto es la integral desde 1 hasta n más 1 de f de t. Entonces, eso es menor o igual que la suma de los acá, de 1 a n, y mayor o igual que la suma de acá más 1, que esta suma se podría escribir como, si estás comenzando en el índice 2 cuando sustituyes k igual a 1, lo puedes poner desde k igual a 2 y terminas en n más 1. Entonces, cambiando los índices nos quedaría así. Entonces, ya para terminar, lo que estoy teniendo es esta serie bueno, sí, si los veo como términos de series, este acá más 1 siempre es menor o igual que este término, que por ser una integral definida, pues es un número real. Y este también.
Es otro número real. Ya cuando lo sumo, pues este se vuelve una integral desde 1 hasta n más 1. Entonces ya, si queremos demostrar lo que dice el teorema, si yo supongo que la serie converge, la serie desde k igual a 1 hasta infinito, por esta primera desigualdad, pues sé que todo es positivo, ¿no? Porque la función es no negativa. Saca más 1 es mayor que 0. Entonces aquí puedo usar ya criterio de comparación con el término acá y estos que dije que ya son números reales. Entonces, por el criterio de comparación, la serie es integrales desde k hasta k más 1 de f de t converge. Pero bueno, que esto converja, ¿esto a qué es igual? Bueno, aquí ya había escrito esta suma desde k igual a 1 hasta infinito por definición, pues es el límite cuando n tiene infinito de la suma desde k igual a 1 hasta n de las integrales. Pero esta suma, pues dije que es la integral de 1 a n más 1. Y entonces yo ya sé que esta suma sí converge, bueno, en la serie, entonces la integral también. Ay, de modo, vamos a ponerlo acá. Entonces esta integral de 1 a infinito converge. Entonces, a partir de que la serie converja, me pasé acá a la suma, bueno, la serie de estas integrales, pero esta serie, pues es lo mismo que la integral que quería calcular. Entonces, aquí es donde estoy usando lo que el límite como sucesión es igual al límite como función para este tipo de integrales. Y ahora el regreso, pues sería a partir de esta otra desigualdad. Aquí estamos usando la desigualdad del lado derecho. Entonces yo creo que el regreso... Pues vamos a borrar el dibujo para ponerlo aquí arriba. Entonces, si ahora yo supongo que la integral impropia converge, bueno, esta integral impropia equivale a que la serie de estos términos converja, porque diría que este límite, cuando n tiene infinito de 1 entre n, sí existe.
Es decir, la serie desde k igual a 1 hasta infinito de las integrales de k más 1 converge. Porque aquí pues es otra vez ir sumando cada subintervalo para obtener este valor. Y entonces, como esta serie converge, otra vez por el criterio de comparación, pero ahora aplicado a esta igualdad, esta desigualdad, pues lo que yo sé es que esta suma también en su serie converge. Es la serie desde k igual a 1 hasta infinito de ak más 1. Pero esta de acá, pues ya dije que se puede escribir como la suma desde k igual a 2 hasta infinito. Entonces esta converge. Y lo que yo sé es que si esta serie converge, pues le puedo agregar el primer término y sigue convergiendo. Entonces ahí estoy usando lo que llamamos suma n. Entonces con eso quedaría probado el regreso. Es decir, que a partir de que la serie converge, perdón, que la integral converge, llegará a que la serie también. ¿Hay alguna pregunta? Profesor, no entendí muy bien cómo sacó la desigualdad donde están las series. ¿La puede volver a explicar? Sí, de esta de acá, bueno, la podemos ver como lo del con ínfimos y supremos. O sea, para el intervalo de k más 1, la función dijimos que es decreciente. Entonces, el valor mínimo de la función es el que toma en k más 1. Pero este valor mínimo f de k más 1 pues es lo mismo que ak más 1, porque así se definió el término. El valor máximo sería este de acá, que es el ak, o sea, el f de... Entonces, aquí es donde está el mínimo y aquí está el máximo. Entonces, la integral de la función f en este intervalo pues es mayor o igual que el ínfimo de la función, que es ak más 1, multiplicado por la longitud del intervalo, o sea que sería como si tomaras una partición nada más con los extremos. Entonces la integral es mayor o igual que esta área, que sería 1 por ak más 1. Y va a ser menor o igual que el área del rectángulo que está por encima, que ese otra vez tiene base 1, pero ahora es altura ak. Entonces por eso por debajo tienes este rectángulo, cuya área es ak más 1, y por arriba el rectángulo que tiene área a subíndice k. ¿Sí? Sí, ya entendí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, mañana vemos ejemplos de este criterio de la integral. También vamos a medio recordar la idea de la demostración, o sea, lo del dibujo que les ponía con cómo se iban comparando las series con la integral. Entonces, así es como vamos a comenzar mañana.
recordando un poco de lo que se hizo aquí, o sea, ya no escribiendo todo, pero sí cuál es la idea de cada parte. Vemos ejemplos de cómo aplicar este nuevo criterio y pues vemos unos criterios nuevos. Y lo más importante es que ya vamos a revisar series donde los términos no solamente sean no negativos, sino que tomen pues ambos valores. Entonces eso lo vemos mañana.